vamos a hablar de Tubera. Tubera es un sistema para la ayuda al truficultor. Es decir, Tubera integra las últimas tecnologías informáticas para la gestión de plantaciones truferas. La aplicación se ha diseñado para ser un producto con un manejo muy sencillo, de manera que sea accesible a todos los truficultores. Tubera permite la introducción, consulta, edición y análisis de las variables más importantes en la producción de trufas. A través de esta aplicación, el truficultor dispondrá de un histórico de información de mayor interés de su plantación, facilitando la toma de decisiones de gestión. Las funcionalidades de Tubera están orientadas a facilitar y simplificar el trabajo del truficultor, además de proporcionar la información clave para hacer más rentable y eficiente su explotación. Las funcionalidades más importantes son información disponible sobre plantaciones, sectores y plantas de su explotación, histórico de información, conocimiento de todo lo que ha sucedido en su plantación a lo largo de los años, análisis de los parámetros más significativos de la plantación, recolección, rendimiento, tratamientos, riegos, reporte de informes y exportación de información a otros formatos. El sistema se compone de dos bloques fundamentales. Una herramienta desarrollada para smartphone y tablets, para dispositivos móviles, a través del cual el truficultor podrá recoger la información más valiosa, más significativa de su parcela, trabajo en campo. Y una segunda herramienta, que es una aplicación web, a través de la cual podrá consultar, editar y hacer el análisis de la información más relevante que ha recogido en campo. En este video tutorial vamos a empezar a trabajar con la herramienta web. Para la herramienta web lo que necesitamos es tener acceso a Internet y a través de nuestro navegador, del navegador que elijamos, en este caso el Firefox, tendremos que teclear la siguiente dirección: tubera.codesian.com. Nos aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación y nos pedirá el usuario y contraseña, que quiere decir toda la información que vamos recogiendo en campo tendrá usuario y contraseña, estará encriptada y con seguridad, a través del cual solo podremos acceder a la información que nos corresponda. Es decir, nosotros vamos a introducir nuestro usuario y nuestra contraseña. Y entraremos a nuestros datos dentro de la aplicación. Esta aplicación lo que está dividida o está conformada en diferentes bloques. Es decir, tenemos un bloque, una parte que es mapa, que nos va a enseñar la información georreferenciada de toda nuestra plantación, de nuestra plantación o plantaciones. Tenemos una parte datos, que es un bloque a través del cual vamos a poder consultar los datos alfanuméricos de nuestras plantas, sectores, trabajos, parcelas. Y por otro lado tenemos un pequeño bloque, es un poco más residual, a través del cual vamos a poder consultar o visualizar las imágenes que podemos vincular a toda la información. Cada uno de estos bloques tiene sus funcionalidades, es decir, cuando nosotros pinchemos sobre mapa tendremos herramientas y acciones, o sea, las funcionalidades que van a funcionar sobre mapa. Cuando pinchemos sobre datos nos van a cambiar la barra de funcionalidades que vemos en la parte inferior y nos va a poner pues consultas, poder editar esa información, etc. En este primer tutorial lo que vamos a trabajar es la parte mapa, es decir, vamos a ver todas las herramientas y las acciones que tiene el visor. Vamos a dar un pequeño repaso rápido sobre todas las herramientas que tiene y todas las acciones, y luego las vamos a utilizar para que veáis cómo funciona. Bloque herramientas. Pincho sobre él y me aparecen todas las herramientas posibles. Arrastrar nos permite movernos a través del mapa. Información nos permite consultar la información que tenemos visible sobre el mapa, sobre nuestras parcelas. Zoom por caja. Podemos acercarnos haciendo una cajita y acercándonos el mapa. Zoom in. Medir distancia. Podemos medir la distancia entre dos puntos o más. Medir áreas, lo mismo, podemos medir áreas entre 3 puntos o más, nos permite coger sectores y medirlos, lo que queramos. Volver a inicio, una vez que hemos estado navegando por el mapa, lo que nos permite
es poder volver a esta posición inicial que estamos viendo ahora. Deshacer movimiento, ir al movimiento anterior, es decir, si hemos navegado, hemos hecho un zoom por caja, queremos volver al zoom anterior, podemos pinchar sobre ese botón y nos lleva al zoom anterior. Y rehacer movimiento es el movimiento inverso, es decir, poder ir al movimiento posterior. Acciones. Pinchamos sobre acciones y tenemos aquí gestor de capas que nos va a abrir el árbol de capas a través del cual vamos a poder encender y apagar las capas, es decir, visualizarlas en el mapa para que nos facilite un poco la visión de la información. Gestor de resultados. Una vez que hacemos a través de herramientas, hacemos una consulta de información, nos va a mostrar en el lado izquierdo, nos va a mostrar la información que hemos consultado para poder consultarla, digamos que en el bloque de datos. Vínculo recogida. Vínculo recogida es un botón muy específico para poder a través de las recolecciones móviles que se harán a través del campo, es decir, cuando vayamos al campo con nuestra smartphone, recojamos una trufa, pinchemos en el botón de recogida de trufa, nos va a hacer que esa trufa nos la vincule a la encina más cercana. Luego lo que nos va a permitir es saber qué encinas son más productivas, cuántas recolecciones ha tenido en esta temporada, etcétera. Este botón, de todas las maneras, lo veremos en el bloque de tablet del smartphone, del funcionamiento de la app para dispositivos móviles, y veremos cómo funciona desde el campo hasta verdaderamente poder ver los resultados. Vamos a utilizar cada uno de los botones. Vamos a pasarnos a herramientas. Herramientas. Arrastrar. Vemos que está pinchada, está en amarillo. Yo clico, arrastro y me muevo sobre el mapa. Clico, arrastro y me muevo sobre el mapa. Siguiente. Vamos a hacer un zoom por caja. Vamos a dejar el botón información para el último. Zoom por caja, pincho, hago arrastro y me hace un cuadrado a través del cual ya me empiezo a acercar. Veis que estoy más cerca. El zoom lo podemos hacer a través del scroll. Si yo hago scroll hacia afuera, veis que me alejo. Si hago zoom hacia adentro, hago scroll hacia adentro, me acerco. Medir distancia. Nos permite, como hemos comentado antes, clicar entre dos puntos y ver la distancia que hay entre esos dos puntos. Veis que en la parte inferior derecha nos va apareciendo la longitud, en este caso 73,07. Si yo quisiera seguir midiendo entre el tercer punto, veis que cuando voy moviendo el ratón me va aumentando esa distancia. Vuelvo a pinchar y me sigue aumentando esa distancia. Cuando acabo de medir, lo que hago es hacer doble clic y me desaparece, como habéis podido observar. Medir áreas. El fundamento, el funcionamiento es el mismo. Es decir, clico, vuelvo a clicar y cuando pongo ya el tercer punto, voy a poner el tercer punto, ya me empieza a medir el área. Veis que ahora mismo eran 1166 metros. Si vuelvo a clicar y saco la superficie que yo quiero. Cuando acabo de hacer la medición, clico dos veces y desaparece. Mismo funcionamiento exactamente que medir distancias entre dos puntos. Volver al inicio, lo que hemos comentado antes. Yo tengo la posibilidad de volver a la posición inicial cuando he entrado con mi usuario y mi contraseña. Es decir, clico y me lleva a la posición inicial. Muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es deshacer movimiento. ¿Qué nos va a hacer? Cuando yo clique aquí, me va a llevar a la posición anterior, es decir, antes de hacer el volver al inicio. Clico y me lleva aquí. Si le doy ahora a rehacer movimiento, me va a llevar a la posición inicial, como podéis observar. Muy sencillo. Por último, vamos a mirar vamos a ver cómo funciona la herramienta información. Clicamos y lo que nos va a hacer es, hago una selección, veis que estoy marcando tres plantas, que son los puntos, un sector y la propia plantación. Clico sobre él y veis que en la pantalla nos aparece resaltado con otro color las tres plantas, 1, 2, 3, el sector, veis que este es el sector, y la plantación. Esos son los datos verdaderamente que aparecen aquí. Es decir, he clicado sobre la planta con código PA COD 01, esa es la parcela,
El sector es el sector PA0103, ¿verdad? Y he clicado sobre estas 3 plantas. Cualquiera de ellas, yo si me interesara ver su contenido, podría clicar aquí, ver en datos, lo veremos después, y nos llevaría a la información alfanumérica de esa planta. Nos llevaría, digamos que, al bloque de datos, a la información alfanumérica de ese elemento que hemos clicado. ¿Por qué hemos dejado la herramienta información para el final? Porque está vinculada con las acciones. Verdaderamente lo que nos ha abierto en el lado izquierdo es el gestor de resultados, es este botón de aquí. Vamos a ver el gestor de capas. Pincho gestor de capas y me abre todas las capas que podemos visualizar en nuestro visor. Veis que tenemos 2 tipos de capas, capas base y capas. Capas base es cuál es el fondo que vamos a visualizar con el que queremos ver nuestra plantación. Podemos ver la planimetría, clicamos aquí, veis que nos cambia y nos apaga el híbrido que estaba en ese momento encendido. Si enciendo satélite, lo que nos hace es sacar la ortofoto, y si pincho en híbrido nos saca la ortofoto y veis que pone las calles, carreteras. Podemos verlo con el que mejor nos permita ver la información. Capas. Estas capas son verdaderamente las que nos interesan, donde vamos a gestionar nosotros la información. Las capas de nuestras parcelas, sectores, plantas, recorridos y recolecciones. Vamos a explicar cada una de ellas. Si veis, cuando pincho sobre ellas, se abre la simbología y vemos cómo están pintadas en el mapa para poderlas distinguir. Veis que en esta parte puedo apagar y encender todas las capas. Es decir, puedo consultar o visualizar la información que más mejor me convenga para poder consultar la información. Veis que si voy abriéndolo, me va saliendo la simbología que tienen cada una, plantas, voy a encenderlas, recorridos y recolecciones. Parcelas, evidentemente es la parcela, los sectores son los sectores en los que tenemos dividido nuestra plantación, plantas son las plantas que tenemos georreferenciadas y que tenemos plantadas sobre nuestra plantación. Recorridos, esto es el track, es el recorrido que hemos hecho cuando estamos recolectando. Esto nos sirve para saber por dónde hemos pasado y en qué día cuando hemos recolectado, para saber qué zona hemos estado mirando de la parcela. Sobre todo esto tiene más utilidad en parcelas grandes, que podemos ver que una zona pues no la estamos recorriendo habitualmente y que deberíamos pasar por ahí. Y recolecciones, por último, son las propias recolecciones. Cada vez que recogemos una trufa, pinchamos en el dispositivo móvil, en el smartphone, y nos cogerá su coordenada y su estado, si es dentro de nido o fuera de nido. Automáticamente, cuando sincronicemos, veremos toda esta información en web, pero la parte un poco móvil la veremos en otro vídeo tutorial. Vamos a ver en la capa planta tenemos la posibilidad de visualizarlo por temáticos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la posibilidad de consultar esta información gráficamente por el tipo de producción, la producción que haya podido tener o el interés que haya podido tener. ¿Qué quiere decir? Podemos verlo por defecto, es decir, se van a pintar todas iguales, en este caso veis que son todas verdes. Si yo le doy por producción, nos va a decir qué plantas han tenido recolección y cuánta recolección. Veis que las verdes es sin producción, una recolección las amarillas, de 2 a 3 recolecciones son las naranjas, más de 10 son las rojas. Con esto que podemos ver, de un simple vistazo, podemos ver cuáles son las zonas más productivas y en cuál deberíamos pues hacer algún tipo de tratamiento para que empiecen a producir. Y por último, tenemos una posibilidad de verlo a través de interés. ¿Interés qué significa? Tenemos una opción también en la aplicación móvil, en la aplicación para smartphone, que nos permite señalizar una planta poniéndole el valor interés sí. ¿Qué quiere decir? Que yo voy por el campo, veo que una planta tiene alguna anomalía, quiero consultar qué es lo que le he estado haciendo a lo largo del tiempo, y entonces yo le pincho en sí. Cuando vaya a ver el dato, lo que voy a conseguir es que
esta simbología se me ponga en rojo y yo pueda consultar la información de esa planta, ver el histórico de trabajos que he hecho sobre ella. Como podéis ver, podemos cambiar este temático como más nos convenga visualizarlo. Podemos cerrar estas pantallas para que sea más cómodo, incluso podemos cerrar el gestor de capas para poder tener mayor plano, para poder consultar mejor la información. Por último, el gestor de resultados, que ya lo hemos visto anteriormente. Este gestor de resultados nos muestra el listado de información que hemos podido consultar. Es decir, cuando hacemos con la herramienta información hacemos una consulta, nos va a aparecer en el lateral la información que tengamos seleccionada. Es decir, las 4 plantas que tenemos aquí y la parcela. El botón vincular recogida es el que hemos comentado anteriormente, nos permite vincular esos puntos, esas recolecciones con la planta más cercana, pero lo veremos en el tutorial de smartphone. Aquí en el lado inferior derecho tenemos las coordenadas, podemos ir navegando sobre el mapa y podemos consultar las coordenadas de cualquier elemento que tengamos visible. Hasta aquí el primer video tutorial de la aplicación del sistema Tubera. En los posteriores empezaremos a ver cómo vamos a trabajar con la información alfanumérica.